Caracterización teórica. Internacionalización de los derechos humanos. Al finalizar la Primera Guerra Mundial con ideales por velar la paz y la seguridad internacional, en 1919 se institucionaliza la Sociedad de Naciones. Se plasmó la protección diplomática, el derecho humanitario y la protección de minorías. Se plasmó con la Carta de la Conferencia de San Francisco en 1945. Actualmente se aborda un sistema de protección de los derechos humanos. Hoy en día son alrededor de 192 países asociados a la ONU. Aplicación y respeto de derechos humanos. La noción de los derechos humanos viene por un contenido dado que comprende, sin distinción, derechos susceptibles a ser caracterizados como civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En otras palabras, los de los derechos humanos están sujetos a diferentes ordenamientos jurídicos nacionales y normas constitucionales. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispone en su artículo 22 que se caractericen y confieren el hombre no solo por el poder de elegir, sino de exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Muchas personas alrededor del mundo viven con frecuencia periodos de inestabilidad política y ambiental. La Organización de las Naciones Unidas desarrolla proyectos globales de asistencia humanitaria para ayudar a aquellos que lo necesitan, sin distinción de edad, género o nacionalidad. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nació de un trabajo conjunto de los líderes mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. El primer fruto fue la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1946. 2 años después, Eleanor Roosevelt promovió la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con 48 países miembros. Hoy, todas las personas del mundo poseen las libertades fundamentales de expresión y de culto, así como la libertad de vivir sin temor ni miseria. Marco normativo internacional. Los tratados internacionales de DEX forman parte de una serie de tratados y convenios establecidos en el marco de la cooperación y el cumplimiento de los derechos humanos. Los Estados parte deben actuar en todo momento bajo la perspectiva de respeto y que sus iniciativas siempre estén acorde a estos pactos y tratados internacionales. El cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en todos los niveles nacional, regional y local, promoviendo políticas concretas y de progresividad. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948, es el primer instrumento internacional que incorpora un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. La declaración comprende algunos de ellos que se encuentran estipulados y que son de obligatorio cumplimiento, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a los beneficios de la cultura, a la seguridad social, la preservación de la salud, bienestar, entre otros. Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Este pacto internacional recoge los derechos y libertades promulgadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se promulgan derechos como la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de sus derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, al trato digno, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento y de pensamiento. Ahora bien, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales pide, en el marco de la defensa de los derechos humanos universales, se constituyó en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 16 de diciembre de 1966. En este pacto se consagra el derecho al trabajo en condiciones dignas, el derecho a sindicalizarse, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación y al derecho a participar en la vida cultural. Carta de la OEA. La Organización de los Estados Americanos es la Unión Internacional de Repúblicas Americanas de la que surge el sistema interamericano. La OEA fue creada en 1948 cuando se suscribió en Bogotá, Colombia. La Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951, posteriormente la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, por el Protocolo de Cartagena de Indias, por el Protocolo de Managua y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997.
Para lograr aún más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principios pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. El Protocolo de San Salvador fue adoptado en noviembre de 1988, pero entra en vigencia en noviembre de 1999. Es un tratado o documento que plasma la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Tiene como propósito reafirmar los derechos humanos esenciales, como son seguridad social, salud, trabajo y derechos a sindicales, educación, alimentación adecuada, medio ambiente sano, beneficios de la cultura. El marco nacional. La Constitución del Ecuador del 2008. La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 ha incorporado el principio del summa causale como una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza. Para alcanzar el buen vivir, el summa causale, una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas, las colectividades. Este principio está presente como una inspiración para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y también ambientales de las personas y en su nivel de derechos colectivos. La relacionalidad, la reciprocidad, la complementariedad, la correspondencia, la afectividad y el comunitarismo. Obligaciones del Estado para garantizar los derechos. Las obligaciones principales que tienen los estados son de respetar, garantizar y cumplir. La obligación de respetar exige al Estado adecuar el sistema jurídico para no obstaculizar el ejercicio de los derechos, las obligaciones de proteger a los individuos y sus recursos frente a terceros, o la obligación de cumplir los derechos facilitando su plena realización y directamente proporcionando los medios para ello. En el marco de Naciones Unidas ha quedado formulado un catálogo de obligaciones que los estados están obligados a cumplir respecto del conjunto de derechos que favorecen su adecuada aplicación y eficacia, que sería la prohibición de discriminaciones, la obligación del Estado de maximizar los recursos disponibles para avanzar progresivamente hacia plena realización de derechos, la obligación de satisfacer por lo menos el contenido mínimo de cada derecho y abstenerse de adoptar medidas regresivas. En el marco jurídico nacional e internacional exige al Estado adecuar el sistema jurídico para no obstaculizar los respectivos derechos en la obligación de proteger a los ciudadanos frente a los demás, por lo que se exige la plena realización proporcionando los medios para que sea reconocido que el trabajo es un derecho, un deber social, derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Podemos resaltar la creación de sindicatos y legislaciones nacionales e internacionales que buscan beneficios como el acceso a la seguridad social, la educación, ciencia, cultura y arte, con el fin de mejorar la calidad de pensamientos, economía de sus miembros. En este contexto, los derechos económicos sociales fueron utilizados para luchar contra la opresión, la discriminación y la vulneración de una sociedad. Muchísimas gracias.